Seguimos compartiendo esta tarde con vos y tenemos más mensajes. Voy a leer uno de ellos. Dice, bueno, que convoca a la Central Obrera, ¿no? A todos los sindicatos a no dejarse quitar todo lo que conseguimos. Dice no hacer como Macri, que con mentiras sacó plata de toda la Argentina y plata extranjera. Dice, se le prestó porque no teníamos deuda y ahora debemos, ¿no? Y bueno, y el mensaje sigue y así muchos más. Pero como les decíamos, teníamos otro tema para abordar en esta jornada. Le damos la bienvenida al doctor Facundo Tomás. Él es neurólogo. Queremos saber qué hábitos saludables podemos incorporar para cuidar nuestro cerebro, ¿no? Si estamos haciendo las cosas bien, por ahí capaz que en la casita no. Así que, bueno, todo eso te vamos a contar ahora. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Gusto, tardes para doctor. usted y a toda la audiencia. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos cuidar nuestro cerebro? ¿Nuestros hábitos impactan directamente en nuestra salud general, me imagino, pero en la salud de nuestro cerebro también? Sí, a ver, cuando hablamos de salud en general, digamos, estamos cuidando el cerebro así como cuidamos otros órganos del organismo. Y básicamente los hábitos saludables son un poco para todo. Cuando hablamos del corazón, del cerebro, comparten mucho todo esto de los hábitos saludables. Por ejemplo, lo más común tiene que ver con la parte vascular. Entonces, hacer actividad física, hacer una dieta sana, mantener controles periódicos, a pesar de que uno tenga o no patologías previas como hipertensión, como diabetes, hacer controles periódicos, evitar por supuesto el tabaquismo, cuidarse con lo que son las comidas grasas, el estrés, y bueno, todo esto que ya creo que todo el mundo Lo conoce más un difícil me parece poco. que es el estrés, doctor. Y sí, Ahora es en estos bastante tiempos. complicado de sobrellevar, pero bueno, hay ciertos tips, ciertas actividades que nos ayudan a combatirlo, ¿no? Ujú. La actividad física, por ejemplo, puede ser como un gran aliado para, en todo sentido, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Mira, te doy un dato muy interesante que no hace mucho tiempo se publicó a partir de distintos estudios, que el sedentarismo, que es la falta de actividad física, se puso a la altura del tabaquismo como factor de riesgo. Mirá. ¿Sí? Así que para que veamos la importancia que tiene Sí. la actividad física. Siempre se habla de actividad física aeróbica en lo posible, por supuesto uno puede complementar y hoy se sabe que hacer musculación y todo eso también es útil, pero el hecho de la actividad física aeróbica y todo participa no solo en el tema del colesterol, en el tema de la presión en el que es hipertenso, en el tema del diabético, sino que, como decimos, hoy se sabe que la función neuronal, la actividad física ayuda a la función neuronal, más allá de todas estas cuestiones vasculares. Ujú. Bueno, a tener presente entonces este dato. Y dormir, porque muchas veces no le prestamos atención al tema del sueño. ¿Qué pasa con ese sueño de calidad que no siempre logramos tener, o por preocupaciones, o porque vivimos una vida muy acelerada? Sí, bueno, el sueño es fundamental. Durante el sueño se producen cambios metabólicos y hormonales en nuestro organismo que los necesitamos. Eh, Uno debería cumplir con cierta cantidad de horas de sueño y un sueño de calidad, como decís vos. No es lo mismo dormir teniendo una patología como una apnea o aquellos pacientes que son roncadores a dormir en forma adecuada. O por ejemplo, nos pasa mucho a nosotros que los médicos por ahí hacemos guardia, Claro. hacemos guardia, que es un sueño muy superficial, un sueño muy entrecortado. Eso obvio no es el ideal. Y como te decía, hay muchos procesos del organismo que se producen durante el sueño y que los necesitamos. Y estas horas de sueño tienen que ser continuas, o sea, por ejemplo, a ver, si yo solamente puedo dormir 5 horas por noche y no sé, y hago una siesta un poquito larga de 1 horita, ¿no llego a compensar lo que estoy necesitando? Sí, a ver, se compensa, se compensa. Lo ideal es el sueño continuo, como siempre decimos, de acuerdo a la edad. Un niño necesita más horas, un adolescente por ahí va reduciendo, un adulto menos y un anciano menos. Pero, digamos, un adulto promedio, un promedio de 7 horas nocturnas debería tener de sueño. Se entiende y por supuesto que hay muchas personas que tienen un trabajo nocturno y bueno, lo compensan con el sueño diurno.
lo ideal sería un sueño continuo de 7 horas. Después, si no se puede por cuestiones laborales, otras cosas, se compensa de otras maneras. Doctor, entonces, para ponerlo en claro, nuestro estilo de vida influye considerablemente en nuestra salud en general, digamos, física, mental, pero también tiene un impacto en lo emocional, ¿no? Seguro que sí. Nosotros, por ejemplo, hablábamos del estrés. El estrés, la ansiedad, la angustia y todas las cosas que uno la está pasando ahora con todo esto que pasa en el país, en el mundo, y se ve mucha patología relacionada a ansiedad, a trastornos de ansiedad, de estrés, de angustia. Entonces, ahí nosotros la actividad física y todas estas cosas la indicamos no por una cuestión física, sino por una cuestión psíquica. Sabemos que actúa a ese nivel. Y por supuesto el paciente haciendo esto, relajando a nivel cerebral, a nivel de estrés, mejora todo, ¿no? Mejoran todos los procesos del organismo. Doctor, ¿y pueden haber alteraciones también en nuestros niveles de glucemia, en el tema del colesterol, simplemente por factores de estrés? Seguro que sí. ¿Sí? Seguro por que más sí, que nos cuidemos en la dieta, hagamos todo lo otro bien. Exactamente. Esto es, digamos, es un poco complejo, pero hay niveles del cerebro, ¿sí? Funcionales, por decirlo de alguna manera, que actúan sobre niveles orgánicos. Y estos niveles orgánicos a su vez sobre hormonas. Y estas hormonas, como la famosa hormona del estrés, que es el cortisol, lo primero que provoca es aumento de la presión arterial, aumento del azúcar. Si yo mantengo un cortisol elevado en forma crónica, el estrés agudo a mí me sirve como defensa. Claro. Si yo sé que está por pasar algo, ¿sí? Ese estrés agudo me sirve, pero el estrés crónico no. Permanente. El cortisol elevado en forma crónica en el organismo me aumenta el azúcar en forma crónica, me aumenta el colesterol, me aumenta la presión, y eso no es bueno. Claro. Entonces, hay toda una, por decir de una manera, una ejecución de feedback, de ida y vuelta entre la parte orgánica y la parte psíquica o psicológica, ¿no? Bueno, a tener presente esto, ¿no? Sobre todo, como usted decía, en tiempos complejos donde por ahí nos alertamos o estamos todo el tiempo con las noticias y demás. ¿Qué pasa en relación al uso del celular, por ejemplo, y el cerebro? Porque hay actividades que las dejamos de hacer. Por ejemplo, los cálculos matemáticos comunes, simples, que antes siempre los hacíamos mentalmente, ahora no, ni siquiera con lápiz y papel, ya directamente calculador en mano y ya está. Bien, a ver, bueno, tiene muchas aristas el tema del celular y las computadoras y las tablets y demás, ¿no? Pero yendo, por ejemplo, a lo que vos planteás, a la parte cognitiva que le llamamos nosotros, que es memoria, orientación, atención y todo esto, que es un síntoma muy común de consulta en personas de la tercera edad, siempre nosotros aconsejamos que el paciente tiene que hacer actividad mental. Incluso hoy se plantea que ya de joven uno debería empezar a hacer, no la actividad mental del colegio, exactamente, tiene que ser algo nuevo para mi cerebro. Eso es lo que me suma, el idioma. Por ejemplo, si yo no sé inglés, estudiar inglés o italiano, lo que sea, algo nuevo. Eso, esa actividad mental aumenta mi reserva. Si yo le doy todas las tareas a la computadora, a un celular, y obvio que no sirve. Por supuesto que el celular y las computadoras son útiles en muchas cosas. Incluso hoy nosotros indicamos actividad cognitiva a través de celulares, a veces porque el paciente no puede ir al profesional, y hay programas instalados que... Sí, hasta los idiomas uno se descarga y puede aprender portugués, italiano, inglés, de lo básico, digamos, pero está bueno, te entretenés, te divertís, la pasás bien. Lo importante es que yo use el celular para hacer trabajar. Ahora, si yo le doy toda la tarea al celular y no hago trabajar mi mente, sí, ahí no me suma, no es útil. Pero bueno, uno se tiene que ir adaptando a todas estas cosas que van surgiendo y que, bueno, darle la utilidad que nos puedan ayudar. Bueno, y esto a lo largo de toda nuestra vida, digamos, tratar de hacerlo como algo permanente y no esperar a llegar a tener determinada edad para recién empezar a preocuparnos. Desde niño, hoy se está trabajando mucho en obesidad infantil, se está trabajando en la adolescencia, se sabe esto que te digo de la reserva cognitiva. Para el día de mañana, si vos tenés una patología cognitiva, el famoso Alzheimer o cualquiera de estos, no es lo mismo enfrentarlo con una reserva mayor. Yo siempre hago la analogía, si yo tengo una patología muscular, voy al gimnasio a hacer pesas y con el cerebro es lo mismo. ¿Sí? Yo tengo una buena reserva cognitiva, siempre en las primeras etapas de la enfermedad va a ser mucho más fácil de llevar. Doctor, y esto del dolor de cabeza,
y de las migrañas, digamos, porque muchas veces te decían que cuando te dolía la cabeza era bueno porque te era como un síntoma que te estaba indicando algo, digamos. Sí. Pero ya cuando es crónico y se transforma en una migraña. Bien. A ver, lo que decíamos recién. Las cuestiones agudas sirven, las cuestiones crónicas por ahí no tanto. En la crónica, que es el tema de la migraña, las cefaleas tensionales, tratamos de corregir a través de muchos tratamientos. Ojo, el tratamiento medicamentoso es una pequeña parte. Claro. Viene todo por atrás, el tema del estrés, trabajar sobre eso, actividad física, actividad mental, ejercicios de relajación que hoy están tan en boga, el tema del yoga, de stretching y todo esto, es muy útil porque ese paciente ya no le sirve el dolor. Tenemos que tratar, que incluso lo lleva a un consumo excesivo de analgésicos y todo eso. Entonces, tratar de... Sabemos que lo va a tener porque son patologías crónicas, pero tratar de que por lo menos sean poco frecuentes. O sea, que tenga una crisis mensual, una crisis cada 2 meses y no diariamente como se está viendo. Sí. Ahí sí tenemos muchas cosas para hacer, para trabajar. Como digo, con medicación, pero no solo con medicación, sino con muchas otras actividades. Una vida saludable, digamos. La vida saludable siempre, ¿no? Buenísimo. Bueno, doctor, un placer que nos haya acompañado, que nos haya dejado estos consejitos para que los empecemos a emplear, para que también vayamos dándole atención, ¿no?, a cosas que quizás minimizamos, esto de vivir acelerados, de vivir todo el tiempo con preocupaciones, de no darnos esos ratos de relajación y por ahí un tiempo también de calidad para nosotros mismos. Y esto, ¿no?, que vos señalaste con mucha Lucía, es que la automedicación, que a veces caemos todos, ¿no? Es todo. Yo lo he hecho antes de ser médico, así que no tengo de qué. Pero bueno, uno tiene que tratar de evitarlo y bueno, yo les agradezco a ustedes porque esto está bueno difundirlo. Hoy se está trabajando mucho en prevención. Cuando ya la patología está, llegamos tarde. Entonces sirve mucho poder difundir, que la gente sepa de esto y cómo hacer para, bueno, evitar. ¿Y dónde lo encuentran si quieren hacer alguna consulta personalizada? Yo estoy básicamente en el Hospital Privado Santa Clara. Tenemos ahí más o menos la base, digamos. Muchas horas. Varias horas y casi todos los días. Y después estoy en Swiss Medical los martes. Y después un consultorio de PAMI que estoy los jueves. Son los 3 lugares. Bueno, lo pueden buscar, tienen excusa entonces sobre todo para trabajar en prevención, ¿no?, que es lo más importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos y por traernos este tema también en esta tarde. Pausa, quédate ahí, ya volvemos. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida.